¿Buscas invertir dinero en la bolsa de valores, pero no tienes la experiencia ni el tiempo de estudiar el mercado y las acciones en donde invertir? Si es así, llegaste al video correcto porque hoy vamos a desglosar cómo tú puedes maximizar tu dinero sin depender de una cuenta de ahorros invirtiendo en la bolsa. La clase de hoy va a tener un enfoque en las acciones y en los fondos indexados. ¿Qué son las acciones? Para aquellos que son nuevos, vamos a nivelar el nivel de conocimiento. Las acciones son prácticamente acciones, es decir, el derecho que te da una empresa para que seas dueño de ella. Supongamos que tú estás interesado en invertir en acciones de Apple, ¿no? Supongamos que el dueño de Apple, para simplificarlo, tiene un total de 1 millón de acciones. Es decir, agarró la empresa y lo dividió en 1 millón de acciones diferentes. El dueño decide quedarse con medio millón de acciones y el restante medio millón lo vende en el mercado abierto a través de la bolsa de valores. Y personas o instituciones financieras tienen el derecho de llegar y comprar las acciones que puedan comprar en el mercado abierto. Eso es lo que significa invertir en acciones. Ahora, el tema de los fondos indexados en inglés se le refiere como ETFs y eso significa Exchange Traded Funds. Y la manera como los ETFs funcionan es básicamente un fondo, es decir, los inversionistas llegan y crean un fondo en donde recaudan dinero de los inversores, es decir, tu dinero, y agarran ese dinero y compran un poquito de cada acción disponible en el mercado. Eso lo que hace es que te da la oportunidad de invertir de forma más diversificada. En vez de depender completamente de Apple y de los altibajos de Apple, inviertes en un fondo diversificado y eso te permite balancear tus inversiones. Es decir, que si a alguna compañía no le va tan bien, la expectativa es que a otras compañías sí le pueden ir bien. Y entre toda esa mezcla de compañías se balancea todo y de esa forma tu dinero crece constantemente. Puede que crezca un poquito más lento que invertir en acciones, pero crece de una forma que es menos volátil. Y en un ratico les voy a dar un gráfico para ayudarles a entender mejor a qué me refiero con ese tema de la volatilidad. Ahora, en la clase de hoy voy a hablar de 3 diferentes ETFs que me han dado un muy alto rendimiento. Revisé mi portafolio y antes de crear este episodio y uno de esos ETFs me ha dado un rendimiento de 23.59% en un solo año. Claro, los resultados no son típicos y no les prometo que siempre va a ser así, pero en mi experiencia me fue bien el año pasado. Ahora, ¿en dónde pueden comprar estos ETFs o estas acciones que estamos a punto de hablar? Muy fácil, lo que pueden hacer es crear una cuenta en cualquier brokerage account en empresas como Robinhood, Vanguard, Charles Schwab o Fidelity. Para aquellos que son completamente nuevos y buscan abrir una cuenta paso a paso, aquí les dejo este video en pantalla que pueden chequear después de que terminemos con este. Y el enlace estará en la descripción y también en la sección de comentarios. Ahora, solo para aclarar, lo que estoy a punto de compartirles a ustedes me ha funcionado invirtiendo a largo plazo, no a corto plazo. ¿A qué me refiero con eso? Aquellos que invierten a corto plazo son aquellos que buscan canjear sus acciones en menos de 365 días. Y aquellos que invierten a largo plazo mantienen sus posiciones, tanto en las acciones como en los ETFs, más de 365 días. Ahí es cuando uno empieza a notar más el rendimiento de sus inversiones. Mientras que para aquellos que invierten a corto plazo requiere más de monitoreo y requiere de estar consistentemente viendo y observando esa volatilidad para determinar en qué momento vender. Entonces, aquí tenemos 3 ETFs que van con las siguientes siglas. Tenemos VOO, tenemos VOOG y VTI. ¿Cuál es la diferencia entre los 3? La gran diferencia se basa más que todo en cómo invierten, es decir, el porcentaje en los sectores en el que ellos invierten. Muchas personas están familiarizadas con, más que todo, con VOO y VTI. Entonces, VOO invierte en cierta cantidad de acciones, VOOG invierte en cierta cantidad de acciones también, pero tiene una concentración bien fuerte en las empresas tecnológicas. Entonces, por eso se le llama S&P 500 Growth, porque son las empresas que, vamos a decir, empujan el mayor porcentaje de los rendimientos. Y VTI es, vamos a decir, el ETF más diversificado de los 3 que estamos hablando. Invierte en un poquito de cada cosa, ¿no? Ahora, ¿cuáles son unos puntos de los que me llaman la atención? Recuerden que al principio hablé de las tarifas, el expense ratio. La forma como trabajan estos ETFs es que ellos agarran tu dinero y ellos lo invierten, pero ellos también administran esa inversión
por ti. Entonces, por su administración, ellos te cobran una tarifa por ese servicio. Entonces, dependiendo del ETF al que tú le inviertes, estamos hablando de que uno cobra un 0.03%, que es relativamente bien bajo. Este cobra 0.07%, que es el S&P 500 Growth y es el que yo tengo. Y está el VTI que cobra un 0.03% y también tengo ese. BOO no lo tengo personalmente, pero tengo amigos que sí tienen y me han mostrado el rendimiento. He visto su brokerage account y les va muy bien y por eso comparto este ETF con ustedes en pantalla. Ahora, lo que vamos a hacer es estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que compone cada uno de estos ETFs? Entonces, si empezamos con el primero, que es el Vanguard S&P 500 VOO, vamos a ver las siguientes características de su composición, ¿no? Y esto también de una forma ayuda a aquellas personas que quieren empezar invirtiendo en estos fondos indexados, es decir, en los ETFs, pero que eventualmente le gustaría avanzar a invertir en las acciones individuales de cada uno. Y en un ratico les voy a compartir cuáles son las acciones. Pero para empezar, aquí estamos en el desglose del ETF de VOO y como verán, los servicios en los que invierte, es decir, el mercado, los sectores en donde ellos invierten, está bien diversificado. El desglose de ellos va con un 10.70% en los servicios de comunicación, un 10.30% en el consumo discrecional, productos básicos de 4.80%, energía 2.8%, finanzas 13% y así sucesivamente. Pero el énfasis que yo le quiero dar es a la parte de las tecnologías, es decir, las empresas tecnológicas, que tiene un 34.60%. Eso es la composición de este fondo, ¿no? Entonces, como verán, es relativamente diverso y tiene un pensum un poquito menor en comparación a otras empresas. Ahora lo que vamos a hacer es analizar la composición de VOOG, que es parte de mi portafolio en sí. Y cuando venimos a ver el desglose, notarán que el porcentaje cambia bastante. Entonces, por ejemplo, como les mencioné anteriormente, los servicios de comunicación en el ETF de VOO componen apenas el 10.70%, pero cuando se vienen a VOOG tenemos un 16.8% y ahí vemos cómo la composición va cambiando, pero en donde es más notoria es en la parte de la tecnología. Aquí vemos que en la parte tecnológica hay un 41.40%, es decir, el dinero que va hacia este fondo, 41.40% de eso va directamente a las empresas tecnológicas en comparación al VOO, que es solo el 34.60%. Yo personalmente sé que la tecnología es el futuro, la tecnología vino aquí para quedarse y por eso yo estoy dispuesta a asumir un poquito más de riesgo invirtiendo en VOOG. VOO es como más diverso, existe el crecimiento lento pero seguro y es menos volátil que este ETF de VOOG. Vamos a decir que este ETF es más volátil que el anterior que les compartí y es algo que yo estoy dispuesta a aceptar. ¿A qué me refiero con la volatilidad? A los altibajos y en un ratico se los voy a mostrar en un gráfico. Siguiente en la lista está VTI, que es el fondo indexado más diverso porque tiene un poquito de cada cosa. Entonces, si nos vamos al desglose, vamos a notar aquí directamente, mira, materiales básicos 1.40%, consumo discrecional 13.80%. Y aquí es donde uno tiene que analizar un poquito las cosas, ¿no? Eso quiere decir que si hay un 13.80%, este es uno de los que tiende a sentir el golpe cuando existe, vamos a decir, un bajón en la economía, porque lo que es discrecional significa dinero que la gente gasta cuando le sobra y generalmente le sobra cuando la economía está bien, pero cuando la economía está en aprietos, la gente tiende a gastar menos en eso. Entonces, aquí, cuando la economía no está muy bien, uno tiende a sentirlo. Pero recuerden que para eso están diversificando. Entonces, existen otras empresas en el portafolio que ayudan a nivelar cualquier tipo de bajón que pueda haber en cualquiera de los otros sectores. Entonces, por ejemplo, si venimos aquí a la parte de tecnología, tenemos que VTI tiene un 38.50% de sus fondos invertidos en empresas tecnológicas. En VOO es 34.60%, en VTI aumenta un poquito a 38.50% y VOOG es el que tiene el desglose más alto del dinero que entra para VOOG para la inversión en empresas
tecnológicas. Este tipo de inversión, es decir, los fondos indexados, es excelente para aquellas personas que quieren tener su dinero en la bolsa de valores, pero que buscan algo más estable, sin tener que estar lidiando con la volatilidad. También funciona muy bien para las personas que están muy ocupadas, que no tienen el tiempo para estar estudiando el mercado, estudiando las acciones individuales, van y de una vez ponen su dinero en la bolsa de valores invirtiendo en uno de esos fondos indexados, con la esperanza de obtener un rendimiento mucho más alto que el que obtienen en la cuenta de ahorros. Como les mencioné al principio, el rendimiento de mi inversión en BOOG fue del 23.59%, la cual es mucho más alto que dejar mi dinero en la cuenta de ahorros. Ahora, vamos a hablar acerca del tema de la volatilidad. ¿A qué me refiero con eso? Aquí tengo la pantalla de Google Finance y a mí me gusta venir aquí para obtener noticias adicionales acerca de las empresas en donde yo busco invertir, los detalles y todo eso lo ven aquí en la derecha. Pero para el propósito de este video lo que yo quiero es mostrarles los gráficos para que tengan una idea de la volatilidad, ¿ok? Entonces al principio hablamos de VOO y este ETF se ve así. Ese es el movimiento de este fondo en un solo día, one day. Pero para obtener un mejor análisis es mejor ver el comportamiento de este fondo a largo plazo. Entonces vamos directamente a la tabla de 5 años y notarán ese movimiento. Como todo en la bolsa de valores, sube, baja, pero a la larga esto va yendo hacia arriba. Aquí vimos un bajón bien grande en abril de 2025 y eso tiene que ver más que todo con la introducción de los aranceles y en realidad ahí no hay nada que no haya afectado ningún mercado. O sea, todos los mercados cayeron independientemente si estás invirtiendo en ETFs o en las bolsas o en una acción individual. Pero a la larga la expectativa es que con el rendimiento, con el pasar del tiempo, las acciones van subiendo. Y este fue el rendimiento de un año. Tuvo su bajón, pero luego creció. Y a pesar de que ustedes ven estas montañitas o como que estos altibajos, es algo relativamente estable si lo comparan como por ejemplo con una acción de Apple. Entonces si vamos a venir aquí, vamos a ver Apple en el último año, miren cómo se siente más como que los altibajos. A eso me refiero con la volatilidad. Cuando uno invierte en acciones individuales, sí, uno tiene el potencial de ganar más dinero, pero uno también tiene el potencial de perder más dinero porque estás dependiendo de solo una empresa y lo que sea que le afecte a esa empresa va a afectarle a tu dinero. La manera como yo invierto en la bolsa de valores a largo plazo es que 30% de mi dinero va a los fondos indexados y el restante 70% va hacia acciones individuales. ¿Cómo escojo esas acciones individuales? Dentro de un rato les comparto ese detalle. Mientras tanto, vamos a volver a la tabla para seguir analizando la volatilidad. Y si te está gustando este episodio, déjame saberlo con un like abajito que te gusta contenido de este tipo para yo seguir creando videos de este tema. Ahora, volviendo a esta tabla, hablemos de BOOG. Y como verán, BOOG se ve así a nivel anual. Relativamente estable comparado con Apple. Tiene sus altibajos, su volatilidad, pero no es algo loco. Y aquí verán cómo el crecimiento fue de una manera más como boom, sustanciosa en comparación a VOO. En el 2023, como verán, como que se dio su gran disparo, porque a partir de esa fecha es cuando ya se empezó a sentir más el crecimiento de las empresas tecnológicas, en particular Nvidia, que es la empresa de semiconductores que está llamando mucho la atención en las noticias. Siguiente ETF es VTI y VTI se ve así. Entonces, al año, como verán, igual, relativamente estable. Este es como que el más estable de todos porque es el que tiene más empresas en la mezcla. Entonces, mientras más grande es el grupo de empresas, más lento se mueve, pero de una forma u otra es relativamente, vamos a decir, menos volátil en comparación a los otros fondos. Y si vemos el estudio de 5 años, notarán que es menos rocoso que las anteriores, pero crece igual a largo plazo. Ahora, volvamos a la página de Vanguard y estudiemos el desglose de las compañías que forman parte de cada uno de estos ETFs. Como verán aquí, de primero tenemos a VOO, en el medio tenemos a VOOG y de tercero tenemos a VTI. Y una cosa que cabe recalcar es que esta es la actualización más reciente. Estos fondos pueden cambiar y reemplazar cualquiera de estas compañías en su portafolio a su discreción. Pero como verán, la mayoría tiene
las mismas, casi las mismas empresas, solo que depende del orden. Entonces, por ejemplo, si ven AVOO, notarán que Nvidia está de primero, Apple está de segundo y Microsoft está de tercero. Eso quiere decir que bajo este portafolio, gran parte del dinero invertido está en Nvidia y Apple es el segundo. Y a medida que vas bajando por la lista, el porcentaje de las acciones que están ahí es cada vez menos. Luego, en el VOOG tenemos a Nvidia también, pero verán que en el segundo está Microsoft, no está Apple. Entonces, eso quiere decir que VOOG tiene más acciones de Microsoft en comparación con Apple, seguido por Alphabet, que es la compañía matriz de Google. Y luego siguen la lista Broadcom y más de Alphabet y así sucesivamente. Y luego está VTI con Nvidia de primer lugar, Apple está de segundo, tercero está de Microsoft, cuarto está Amazon, quinto Alphabet, luego Broadcom, luego Alphabet de nuevo y así sucesivamente va cambiando. Y puede que de buenas a primeras parece que VOO y VTI tienen las mismas empresas, pero en realidad no, porque una vez que llegas al número 10, notará que VOO tiene de número 10 a Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, pero VTI tiene Eli Lilly, que es una empresa farmacéutica. Y aquí está el desglose de la composición. 10 empresas y mira el porcentaje. En VOOG, estas 10 empresas componen el 39.12% de todo el portafolio de ese fondo indexado. Es relativamente bajo, pero si vienes y miras a VOOG, notarás que estas 10 empresas componen el 62.11%, es decir, que hay un gran énfasis en las empresas tecnológicas. Y cuando vienes para acá y ves a VTI, notarás que a pesar de que puedan tener las mismas empresas, ahora el porcentaje que se invierte en estos fondos es un poquito más bajo, es de 34.46. ¿Cuál de esas empresas es mejor? Eso es a discreción propia, eso depende del nivel de riesgo de cada uno. Si eres una persona que le tiene bastante miedo al riesgo, bastante miedo a perder dinero, bastante miedo a la volatilidad y a los altibajos del mercado, tu mejor opción es irte por un VTI. Si eres una persona que quiere un poquito de ambos mundos, un poquito de crecimiento, pero al mismo tiempo buscas un poco de estabilidad, te puedes ir por VOO. Ahora, si eres el tipo de inversor que busca un crecimiento un poquito más agresivo y estás dispuesto a aceptar los altibajos del mercado, entonces puedes invertir en VOOG. Yo personalmente invierto en las últimas dos, en VOOG y en VTI. Ahora, supongamos que ya inviertes en los ETFs y ya tienes algo de experiencia en esos fondos y estás listo o lista para transicionar a las acciones individuales. ¿Cómo escoges qué acción invertir? Bueno, la forma más fácil es respaldándote del trabajo de los profesionales. En este caso, respaldándote en la selección que hacen tus propios fondos indexados. Por ejemplo, ya venimos acá y vimos el desglose. Ya sabemos, por ejemplo, que entre las top 10 están Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Broadcom, Alphabet de nuevo, Meta, Tesla y Berkshire Hathaway. Entonces, si no tienes una idea de dónde ir o hacia dónde empezar, puedes empezar a ver la lista de las empresas en donde ellos invierten, porque eso quiere decir que ya estas empresas hicieron el estudio, hicieron el trabajo para seleccionar esas empresas porque ellos no van a invertir en cualquier compañía. Estas empresas crean estos fondos porque ellos también buscan generar dinero, así como saben que sus inversores también buscan generar dinero. Entonces, estas son las primeras 10, pero si lo que quieres es un detalle de la lista de cada una de estas empresas, puedes estudiar la composición de cada uno de estos ETFs. Entonces aquí vimos los sectores en donde invierten. Pero si vas bajando en la página, notarás todas las empresas que están con ellos. Entonces aquí tenemos un total de 51 páginas con un total de 503 empresas que componen al VOO. Entonces, entre los top 10 ya obviamente vimos a estas empresas. Está Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Broadcom, Alphabet, Facebook, que es Meta, Tesla y Berkshire Hathaway. Ahora, aquí hay un detalle que habla de Alphabet clase A, Alphabet clase C. Los diferentes tipos de clase C, A o B simplemente indica el derecho que tiene el shareholder, es decir, el accionista, a votar. Ese es mi entendimiento. Ahora, para aquellos que son expertos en la bolsa y tienen un poquito más de contexto, los invito a que dejen en los comentarios más detalles para ayudar a complementar el aprendizaje de todos. Ahora, pasemos a la siguiente página. Vamos a decir que tú
tú todavía quieres explorar, que a lo mejor esas empresas no te llaman la atención y quieres ver qué otras empresas componen a VOO. Entonces, ahora aquí ya vamos entrando a otra categoría que no tiene que ver necesariamente con las empresas tecnológicas. Entonces está Eli Lilly, que es una empresa farmacéutica, JP Morgan Chase, que todos conocen que es banco, está Visa también, está ExxonMobil, que pues la gasolina, está Johnson & Johnson, todos conocen a Johnson, y está Walmart, está Mastercard, Palantir Technologies, que es una empresa que ha estado creciendo bastante en los últimos años, está Abby, está Netflix, que obviamente todos conocen Netflix. Y gracias a este desglose es como ustedes van viendo poco a poco en qué tipo de empresa invertir. Entonces, recapitulando una vez más, cuándo invertir en las acciones y cuándo invertir en los fondos indexados. Si no tienes tiempo y eres bien nuevo en la ecuación, lo mejor es que pongas tu dinero en los fondos indexados y dejas que todo el volumen y todo el estudio que hicieron los profesionales se encarguen de hacer tu dinero crecer. Ya una vez que tengas un poquito más de experiencia y tienes un poquito más de tiempo para estudiar y analizar el mercado, puedes expandir la lista de las acciones o las empresas que componen a cada uno de esos fondos indexados y vas y estudias a ver en cuáles de esas empresas te gustaría invertir y ahí vas comprando acciones individuales en cada una de esas empresas que componen esa lista. Para aquellos que buscan empezar ya a invertir en la bolsa de valores, aquí les dejo el video que les prometí anteriormente en donde pueden aprender un poquito acerca de cada una de las plataformas y cómo abrir su cuenta y cómo proceder a invertir en la bolsa de valores. Los veo en el siguiente video. Chaito, bye.